Trastornos sexuales no orgánicos. Como definición, se le llama disfunción sexual a la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual que evita el individuo o pareja disfrute la actividad sexual. En esta incluimos el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. Según el CIE-10, las disfunciones sexuales abarcan diferentes formas de incapacidad para participar en una relación sexual deseada. Según los casos, se trata de una falta de interés, una imposibilidad de sentir placer, un fracaso en la respuesta fisiológica necesaria para una interacción sexual efectiva, como por ejemplo la erección, o una incapacidad para controlar o sentir un orgasmo. Según el DSM-5, define el trastorno sexual como aquella alteración del deseo y o de cualquier otra fase del ciclo de respuesta sexual que causa malestar subjetivamente importante y o dificultades interpersonales. Para la epidemiología tenemos que en los hombres es más común la disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación tardía, insensibilidad orgásmica y dispareunia. Mientras tanto, en las mujeres sería anorgasmia, insensibilidad orgásmica, vaginismo y dispareunia. Entre los factores psicológicos precipitantes para una disfunción sexual está la disfunción sexual previa, problemas en la relación de pareja, infidelidad, expectativas poco razonables del sexo, disfunción en la pareja con la que se relaciona, algún fallo esporádico y reacción a algún trastorno orgánico. Ok, continuando con lo que es el F2.0, que es ausencia o pérdida del deseo sexual, el CIE-10 lo define como la pérdida del deseo sexual sea el problema principal y no sea secundario a otras dificultades sexuales como el fracaso en la erección o la dispareunia. La ausencia del deseo sexual no excluye el placer o la excitación, pero hace menos probable que el individuo emprenda alguna actividad sexual en este sentido. También incluye lo que es frigidez, que esto es, se define como la incapacidad de la mujer para experimentar placer sexual y poder llegar al orgasmo. Y también este incluye lo que es el trastorno hipoactivo del deseo sexual, que es cuando no te interesa el sexo y este problema te preocupa. El F2.1, que es el rechazo sexual y la pérdida del placer sexual, pues la perspectiva de la interacción sexual con una pareja se acompaña de intensos sentimientos negativos y produce la suficiente ansiedad y miedo como para evitar la actividad sexual. Esto se considera que es el rechazo sexual como tal. Así lo define el CIE-10. Luego con el F52.1, que es la ausencia del placer sexual, se presentan respuestas sexuales normales y tiene lugar el orgasmo, pero existe una ausencia del placer correspondiente. Este se queja, es mucho más frecuente entre las mujeres que entre los varones. Este incluye anedonia sexual, pues la anedonia ya hemos visto que era como perder el placer o como la satisfacción por las cosas que uno hacía antes. En el F52.2 tenemos el fracaso de la respuesta genital, ya sea en hombres o mujeres. En hombres, el principal problema es la disfunción eréctil. En mujeres, los principales problemas suelen ser sequedad vaginal y fracaso en la lubricación. En este se incluye la impotencia psicogénica, los trastornos de la erección y el trastorno de estímulo sexual en la mujer. Tenemos algunos criterios para poder diagnosticar el trastorno del interés o excitación sexual femenino. Primero tenemos la A, que es la ausencia o reducción significativa del interés o excitación sexual femenina. Ese se manifiesta por lo menos con una de las tres siguientes. 1. Siendo el interés ausente o reducido en la actividad sexual. 2. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos. 3. Inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptiva a los intentos de la pareja por iniciarla. Y 4. La excitación o placer sexual ausente o reducido durante la actividad sexual en casi todas o en todas las ocasiones. Puede ser aproximadamente entre el 75 al 100% de la actividad sexual en pareja. 5. Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación sexual o erótica, interna o externa, por ejemplo, escrita, verbal o visual. 6. Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual, ya sea en casi todas o en todas, como había dicho previamente, aproximadamente en el 75 a 100% de la actividad sexual en pareja, en situaciones y contextos concretos
o si es generalizada en todos los contextos. En la B tenemos los síntomas del criterio A que han persistido durante 6 meses como mínimo. En la C tenemos síntomas del criterio A que provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. Y en la D tenemos la difusión sexual que no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación, por ejemplo, violencia de género, u otros factores estresantes significativos y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o medicación o alguna otra afección médica. El F52.3 es la disfunción orgásmica. Esa se define cuando no tenés orgasmos, cuando tardas mucho para llegar al orgasmo o cuando tus orgasmos no son tan frecuentes como te gustaría o tus orgasmos no son tan intensos como quisieras y eso te hace sentir tristeza o preocupación. En esta va incluido la anorgasmia psicogénica y la inhibición orgásmica. Ok, con respecto al F52.4, que es la eyaculación precoz, según el CIE-10, este trastorno consiste en la incapacidad de controlar la aparición de la eyaculación durante el tiempo necesario para que ambos participantes disfruten de la relación sexual. En algunos casos graves, la eyaculación puede presentarse antes de la penetración o en ausencia de erección. La eyaculación precoz se debe raras veces a causas orgánicas, aunque puede presentarse como reacción psicológica a una disfunción orgánica, por ejemplo, un fracaso de la erección a la presencia de dolor, y la eyaculación también se considera precoz si la erección requiere una estimulación prolongada de tal manera que el intervalo de tiempo desde que se alcanza la erección suficiente y la eyaculación se acorta. En tales casos el problema primario es el retraso en la erección. Eso es según el CIE-10. Luego, según el DSM-5, el A es un patrón persistente o recurrente en que la eyaculación producida durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que el individuo lo desee. Algo importante es que aunque el diagnóstico de la eyaculación precoz se puede aplicar a individuos que practican actividades sexuales no vaginales, no se han establecido criterios específicos de duración en dichas actividades. El B, pues el síntoma del criterio A debe haber estado presente por lo menos durante 6 meses y se tiene que experimentar en casi todas las ocasiones, aproximadamente en el 75 al 100% de la actividad sexual, en situaciones y contextos concretos o si es generalizado en todos los contextos. El C, el síntoma del criterio A, provoca un malestar clínicamente significativo al individuo. Luego vamos al D, que es la disfunción sexual no se aplica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o medicación u otras afectaciones médicas. Se debe especificar si de por vida el trastorno ha existido desde que inició el individuo alcanzó la madurez sexual y adquirido es el trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. También se debe especificar si es generalizado. Este no se limita a determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas. También está el situacional, que ocurre solamente con determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas. Y también se especificar la gravedad actual, que si es leve, por ejemplo, la eyaculación se produce aproximadamente entre los 30 y 60 segundos siguientes a la penetración. Moderado es que la eyaculación se produce aproximadamente entre los 15 y 30 segundos siguientes a la penetración, y grave es que la eyaculación se produce antes de la actividad sexual, al principio de la misma o aproximadamente en los 15 segundos siguientes a la penetración vaginal. Ok, el vaginismo no orgánico se trata de un espasmo muscular de la pared pelviana que rodea la vagina, lo que causa una oclusión de la abertura vaginal. En tal caso, la entrada del pene es imposible o muy dolorosa. El vaginismo puede ser una reacción secundaria a alguna causa local de dolor, en cuyo caso no debe recurrirse a esta categoría. El vaginismo se expresa a través de síntomas como la penetración difícil o imposible que acaba generando dolor. El dolor puede presentarse también al poner un tampón o en una revisión ginecológica.
También pueden haber espasmos musculares generalizados o suspensión de la respiración al intentar tener relaciones sexuales. Y cabe mencionar que no existe una causa fisiológica conocida que explique los síntomas. Pero ¿por qué sucede el vaginismo no orgánico? Se da porque los músculos de la vagina se contraen y se tensan involuntariamente, produciendo un estrechamiento o cierre de la vagina. Este acto inconsciente es un reflejo como el que le experimentamos al cerrar un ojo cuando algo se acerca. Y cabe mencionar que la causa no es una vagina pequeña o estrecha. Y normalmente cuando es de causa psiquiátrica, este está relacionado a algunos miedos, entre los cuales podemos encontrar el miedo a quedarse embarazada, miedo a que la penetración vaya a ser dolorosa, miedo a tener una vagina demasiado pequeña o historial de abuso sexual o problemas con la pareja. Sin embargo, cabe mencionar que el principal factor es el miedo. Tenemos varios tipos de vaginismo. Tenemos el primario, que en este el dolor siempre ha estado presente, desde la primera exposición a la penetración. Luego está el secundario, que el dolor y los espasmos no siempre han existido, pero la mujer ha tenido relaciones normales y ya después lo va desencadenando los síntomas. Luego tenemos el global, que en este el vaginismo siempre existe y cualquier objeto lo activará. Luego tenemos el circunstancial, que ocurre exclusivamente en algunas situaciones. Por ejemplo, puede ocurrir durante las relaciones sexuales, pero no durante las revisiones ginecológicas, o al contrario. Para poder tratarlo, tenemos que descartar alguna otra causa orgánica, como ser el himen rígido, la endometriosis, la estenosis de la vagina, las carúnculas uretrales o las hemorroides. Después tenemos que identificar la causa del mismo, que en cuanto a las causas psiquiátricas, la principal es la ansiedad anticipatoria a la penetración. Esta se puede dar por haber sufrido una violación o experiencias de abuso que generan un aprendizaje automático de aversión hacia el coito. También tenemos los estados depresivos y ansiosos, que también se pueden dar por la medicación. También puede ser la hostilidad hacia la pareja. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es tratar la causa, ya sea tratar la ansiedad que se ocasiona por el haber sufrido algún abuso anteriormente, y también se puede dar como terapia de pareja. En cuanto a la dispareunia no orgánica, la podemos definir como dolor durante la penetración, y este se presenta tanto en mujeres como en varones. A menudo puede ser atribuida a una patología local, en cuyo caso debe ser codificada de acuerdo con el trastorno correspondiente. En algunos casos no hay ninguna causa orgánica y puede ser importante la presencia de factores psicógenos. Esta categoría solo deberá utilizarse si no hay ninguna otra disfunción sexual, como por ejemplo el vaginismo o la sequedad vaginal. Hay factores educacionales que la pueden desencadenar, como ser el desconocimiento de la respuesta sexual, las concepciones culturales en las que se valora y refuerza la vagina cerrada como resistencia a ser penetrada como cualidades femeninas, una mala información que genera temor y ansiedad, también los tabúes religiosos, sentimientos de culpabilidad, visión negativa de la sexualidad y reacciones fóbicas a la penetración. También podemos encontrar factores traumáticos como experiencias de coitos dolorosos, agresiones sexuales o también factores relacionales como poco tiempo dedicado al juego amoroso o déficit en la excitación, también una relación conflictiva de pareja. También hay estudios que señalan como causa de dispareunia el gran tamaño y grosor del pene y somatizar los problemas de trabajo en el encuentro sexual, cualidades que se encuentran en las historias de vida de mujeres y son vivenciadas en la práctica médica. En el F52.7 tenemos el impulso sexual. En este, tanto los varones como las mujeres pueden quejarse ocasionalmente de un impulso sexual excesivo como un problema en sí mismo, generalmente durante el final de la adolescencia o en el comienzo de la edad adulta. Cuando el impulso sexual excesivo es secundario a un trastorno del humor, o sea, afectivo, o cuando aparecen los estadios iniciales de la demencia, debe codificarse aquí. En este se incluye la ninfomanía y la satiriasis, que básicamente es una preocupación excesiva por fantasías, impulsos o conductas sexuales que es difícil de controlar, y esto provoca angustia o afecta de una manera negativa la salud, el trabajo, las relaciones u otros aspectos de la vida. En cuanto a la disfunción sexual no debida a trastorno orgánico,
podemos decir que es habitual que los pacientes con un trastorno de su vida sexual lo atribuyan a procesos orgánicos, y es por ello que es frecuente que acudan a la consulta del médico general en busca de ayuda. Sin embargo, abordar estas quejas tan antiguas como el ser humano siempre es como algo muy difícil de abordar para los médicos, y posiblemente estemos ante uno de los problemas de salud mental que nos pasan más desapercibidos y en los que menos queremos profundizar. Al menos con relación a las disfunciones más frecuentes, debemos conseguir la habilidad de investigar desde el inicio de la entrevista clínica, que debe incluir una adecuada anamnesis obligadamente discreta. En cuanto al abordaje, primero que nada debemos excluir las causas de origen orgánico. Luego debemos indagar sobre aspectos psíquicos del problema consultado, como la ansiedad de actuación, la ignorancia y errores sexuales, las dificultades en las relaciones, la baja autoestima y las actitudes negativas en relación con la actividad sexual. También podemos encontrar las circunstancias adversas que se pueden llegar a presentar.